El mejor lugar para jugar es Coolbet. Apuestas deportivas, casino online, póker y mucho más. Toda la emoción y diversión en un solo sitio. Gana, disfruta y siente la adrenalina en cada jugada. Porque cuando se trata de entretención, hay un solo lugar. Este 2025, siempre Coolbet. Bueno, Tomás, darte las gracias primero porque tuviste los deseos y las ganas de venir y estar Sí, con por nosotros. Así que supuesto. muchas gracias Muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá. Ojalá que salga una conversación entretenida. Nos tienes Sí, de mucho todo. que contar. Por supuesto. Y vamos a arrancar primero, bueno, esa foto de niño. De niño en el colegio. Sí, Y nos llamó mucho la atención, Tomás, el primer dibujo es de plasticina. 4 años tenía. Sí, fue en el jardín. Fue como un prekinder, yo creo. El típico trabajo de qué quieren ser cuando grande. Y en plasticina. Y ahí yo hice un gimnasta porque mis padres, mi mamá y mi papá fueron gimnastas. Y yo desde chico veía cómo hacía clases mi mamá en el colegio. Entonces como que siempre yo estaba imitando un poco lo que hacían las gimnastas, los gimnastas y así partí jugando al final. Fue todo como un juego al principio, hasta el año 92 que vi los Juegos Olímpicos de Barcelona y ahí rayé. Quedaste. Rayé. Ahí yo dije quiero ser un gimnasta olímpico y empezó este sueño que no tenía idea que era tan difícil obviamente, pero ahí partió todo, pues, desde muy muy chico. Y en un deporte, Tomás, que es casi de un deporte de nicho, te ha costado muchísimo también crecer Sí, en fue esto, ¿no? súper difícil. Tuve la suerte de que en mi colegio, el San Juan Evangelista, acá en Santiago, tenía gimnasia artística masculina, entonces pude partir en mi colegio en torneos interescolares, porque hay poquitos colegios que tienen gimnasia Sí, claro, y muy menos de poco. hombres. Entonces tuve esa suerte y luego a los 8 años partí con un ruso en el Club Deportivo Universidad Católica y él me dio toda la base de la gimnasia de la ex Unión Soviética, como ya la línea un poco más soviética, por así decirlo, de la gimnasia y gracias a eso me pude proyectar porque, claro, hay que partir muy pequeño y tuve la suerte de que tuve un ¿A qué edad maestro te toma él? que me formó a los 8 años. 8 años. Que es Sí, como una buena edad también para sí, empezar, ¿no? sí, claro, yo partí como a los 5 o 6 en el colegio y a los 8 con mi técnico ruso ahí en la Católica. ¿Y con él estuviste cuánto tiempo? Porque después entiendo que él pues vuelve a Rusia, ¿no? Que era su país natal. Sí, estuve hasta los 16 más o menos, 15 casi 16, y él decide irse a Rusia ya porque no le estaban cumpliendo el contrato laboral y tenía problemas de salud, entonces él decide ya irse y ahí yo quedo justo en una etapa complicada porque era una etapa en que uno tiene que aumentar las horas de entrenamiento a los 16 años, una transición como entre la etapa juvenil y la categoría adulta. Entonces me quedo solo 5 años sin entrenador y fue súper difícil. ¿Y cómo lo hiciste ahí? Intentaba entrenar lo que mejor podía, pero solo era súper difícil. Yo era súper joven, no tenía nadie que me planificara los entrenamientos, me llené de lesiones. Entrenaba, competía, me iba bien a veces y claro, volvía y seguía como sin entrenador, sin apoyo. Era complicado y me Era difícil. lesionaba, entonces veía a mis pares de otros países, de Brasil principalmente, que son como los más fuertes en la gimnasia en Sudamérica, que se empezaban a destacar, ya empezaban a estar a nivel panamericano, mundial, y yo acá ¡Wow! súper complicado. Claro, eso te debe haber provocado ansiedad también, saber que los demás siguen creciendo Sí, y tú estás un poco estancado, ¿no? sí, como más desmotivación más que todo, y no saber qué hacer, si seguir en esto o no, porque también veía un futuro súper incierto, Y súper solo. difícil, pues, Sí, claro. tuve la suerte que mi familia siempre me apoyó y que me dio la tranquilidad, mis papás siempre me dieron la tranquilidad de decidir si es que yo quería o no. No me sentí nunca obligado en ese sentido. Pero claro, era difícil proyectarme porque no sentía como un futuro como Tan claro, no estaban, tranquilo, sí, claro, por la claro. parte técnica. Entonces eso fue lo Grigori más difícil. Misutin era como tu referente, ¿no? Misutin de la ex Unión Misutin. Soviética y Chervo que se ganó todas las medallas en el 92 y ya luego a los siguientes Juegos Olímpicos Nemov. Era como el recambio, el gimnasta nuevo que la rompía en ese minuto. Ese, ¿no? Claro, Misutin, sí. Todo el estilo ahí de los gimnastas soviéticos, ellos siempre estaban como un poco adelantados del nivel del resto del mundo, como que si todos hacían, te inventó, un doble extendido, ellos hacían con doble giro, por ejemplo. Entonces como que marcaban la diferencia y tenían un estilo distinto también, po.
mucho más clásico. Y esto ocurre un poco en todos los deportes, en todas las disciplinas, ¿no? Que uno tiene estos referentes que los sigue, que los mira y que lo imita además. Entiendo que hacías los mismos ejercicios o intentabas hacer los mismos ejercicios que Sí, hacían ellos, ¿no? yo me acuerdo que tenía muchos VHS, muchos videos y trataba de grabar competencias, lo que daban en ese minuto en Que no debe haber el sido mucho cable. tampoco, claro. Claro, principalmente de Estados Unidos llegaban competencias, algunas internacionales, bueno, el tema de los Juegos Olímpicos, por supuesto. Y grababa y después yo veía, analizaba, como intentaba entender cómo hacían los ejercicios y llegaba antes a los entrenamientos a intentar como aprender por mi cuenta, por así decirlo, jugando, pero sí, era súper determinado desde muy chico. Y ahí en la gimnasia misma, ¿cómo es el tema de, por ejemplo, cuando te toca competir, el salto lo eliges tú, ¿no? Tú, En general, bueno, ya en categoría adulto uno empieza a avanzar de a poco y luego uno va preparando en los aparatos una rutina y el tema, por ejemplo, del salto, que es un salto específico y si uno quiere clasificar, optar a una medalla, son dos saltos distintos y uno en el tiempo va aprendiendo y va viendo qué le acomoda a uno, qué le sale mejor y ahí ensayando, probando más dificultad. Y el tema de la gimnasia que uno tiene que jugar un poco entre la mayor dificultad o que se equilibre con la ejecución, porque a veces claro, por arriesgar mucho uno arriesga una caída y eso claro. ya te deja totalmente fuera. Y en la gimnasia lamentablemente no hay una opción de recuperar un punto, por así No decirlo. hay mucho margen de error, pues, No, ¿no? es uno levanta la mano y un salto dura 3-4 segundos, entre que uno corre 20 metros, 25 metros, trampolín, caballete y se termina. Entonces uno, por ejemplo, entra con un mal ángulo al caballete a chocar en el caballete y eso te puede costar una caída y chao nomás. Entonces uno, claro, entrena 20 años para los Juegos Olímpicos y en el minuto Imagínate, ahí claro. Es el momento y depende nada más. del salto, bueno, dos saltos en el caso que uno quiera optar a medalla. ¿Y ahí Sí. cómo puntúan los Mira, jueces? en la gimnasia, cada ejercicio tiene un valor, entonces, y te piden requerimientos mínimos. Por ejemplo, en suelo, te piden ejercicios o mortales hacia adelante, hacia atrás, con giros, no acrobáticos y, bueno, y la salida, que es un un ejercicio acrobático, pero que cierra la rutina. Entonces te van pidiendo estos requisitos, uno tiene que irlos cumpliendo y te van sumando las décimas que vale cada ejercicio, porque cada ejercicio está catalogado desde la letra A hasta la G, creo que van, si es que Ya, no me equivoco, porque ha ido aumentando el nivel de dificultad. Por ejemplo, una rueda vale A, que es lo más básico, y es una décima. Luego viene B, un mortal, por ejemplo, ya. dos décimas. Después un mortal con dos giros, C, y así, se va sumando. Entonces uno va intentando elegir los 10 mejores ejercicios o los más difíciles para que te cuente como una rutina y ahí van sumando y ahí uno tiene como un valor de dificultad y a ese puntaje máximo te van restando los descuentos. Que hay descuentos para todo. O Y, sea, y debe pasar como muchísimo. en otros deportes, que también es muy... Subjetivo. sí, po, ¿no? Lo tratan de hacer objetivo, está todo en un código de puntuación, los jueces tienen que obviamente estudiar y dar pruebas internacionales, etcétera, pero son personas. Entonces, claro, por ejemplo, Es un paso subjetivo. pequeño es una décima de descuento y uno largo son 3 décimas. Pero si uno le está quitando, obviamente, opción de medalla a países grandes y yo doy un paso normal, un juez puede decir, no, yo lo vi Queda a paso criterio largo. si fue largo o corto. Claro, porque no pueden estar, es tan rápido todo lo que va pasando que no pueden estar comprobando como con cámara todo. De hecho, uno tiene que pagar para pedir repetición Hay que con pagar. cámara Mira. solo si es que no te dan el valor de dificultad. No, uno no puede alegar por los descuentos, solo por Wow. la dificultad que te otorgan. Sí. Tomás, esto lo quiero leer yo. Pues dice, considerado el mejor gimnasta en la historia de nuestro país, el primer gimnasta en ganar medallas, que fue en los Panamericanos de Río, Ujú. el primer gimnasta chileno en llegar a los Juegos Olímpicos. El 2011 apareciste como el mejor gimnasta del mundo en las especialidades de suelo Y salto. y salto. París. Y el 2012 en Londres sorprende a Chile y al mundo clasificando por primera vez a una final olímpica. ¿Esperabas todo esto? Era un sueño. O sea, yo primero soñaba con llegar a unos Juegos Olímpicos, porque para poder llegar, en general en la gimnasia priorizan a los equipos. Entonces acá como no, no tenía un equipo, más gimnastas que conformáramos un equipo de buen nivel, tenía que optar a la clasificación individual. Y en mi época, por así decirlo, para Londres eran muy poquitos cupos individuales. Y logré meterme, tenía que hacer todos los aparatos, el all around, que son suelo, salto, caballo con arzones, anillas, paralelas y barra fija. ¡Wow! Entonces, claro, la preparación es súper pesada.
muy poquitos cupos, entonces la competencia es muy alta. Y tuve que enfocarme en eso. Yo sabía que esa era mi vía de clasificación y tenía que apuntar ahí, por mucho que ya tenía medallas y finales en Copas del Mundo en suelo y salto, que es mi especialidad. Tenía que concentrarme en hacer los 6 aparatos. Y lo logré finalmente para Londres 2012. Después, obviamente, de este periodo de 5 años sin entrenador, logro retomar un trabajo con un ex gimnasta cubano y con él ya nos enfocamos en Londres y logramos clasificar. Y yo sabía que tenía chance de poder optar a una final. Mi objetivo era, bueno, intentemos alguna de las dos, suelo o salto, porque pueden pasar muchas cosas, y logré las dos al final. Guau. Y logré cuarto en suelo y cuarto en salto ahí rozando la medalla, pero feliz. O sea, yo no, hasta el día de hoy me cuesta asimilar que fui doble cuarto olímpico, luego en Río séptimo finalista de nuevo. Increíble, porque al final uno está ahí parado al lado de China, Rusia, Japón y Chile al final. Claro, claro, qué Entonces, orgullo. Qué sí, orgullo. increíble, increíble. Era un sueño que al final, bueno, lo logré y repetí 3 Juegos Olímpicos, ahí Tokio 2020, bueno, Ahí 2020, que lo está. hicieron 2021. Ese fue ya como mi despedida de los Juegos Olímpicos, porque logré clasificar, pero ya el tiempo pasa, uno va acumulando lesiones y Sí, es claro. complicado. Y veníamos de pandemia también, entonces Y en ese fue tiempo, difícil. Tomás, ¿cómo manejaste el éxito? ¿Cómo te tomó? ¿Lo pudiste llevar bien? Fui aprendiendo, todos sabemos que en Chile es complicado, hay gente chaquetera, los medios también a veces buscan más como los conflictos, un poco para vender las noticias. Siempre fue difícil y fui aprendiendo. Al principio no entendía bien cómo funcionaba el tema de los medios, me da rabia porque, no sé, de repente yo llegaba con medallas de Copa del Mundo y bastaba que saliera un problema de la federación de turno y eso opacaba todo al final. Qué injusto. Claro, entonces era como harta impotencia y luego ya dije, bueno, esta es la situación, tengo que enfocarme como solo en mis logros y creo que en el tiempo fui dando cada vez menos entrevistas en ese minuto, porque me afectaba al final, Te quita porque energía, además, claro, te quita po, te quita energía, energía. siempre te quieren tirar para otro lado, o para la vida personal, o para los problemas de la federación de turno, o lo que fuese en ese minuto. Entonces yo no estaba dispuesto a prestarme para ese juego. Sí, claro, po. Claro, y después me fui dando cuenta que fuimos como dejando de lado cada vez más las entrevistas, porque era un poco insoportable en su Sí. minuto. Y uno se Eh, prepara para competir, claro, pero no para tener un tema con la prensa. Es ese otro cuento, po. claro, y al final yo estaba demostrando que me está yendo cada vez mejor y mantenía mi nivel y lo mantuve 10 años en el alto rendimiento. Y lo dije hace poquito en una entrevista, la pregunta desde mis 2 finales olímpicas en Londres, mis primeros Juegos Olímpicos, la única pregunta que se repitió durante 10 años y más era ¿Cuándo, cuándo me iba a retirar. cuándo Entonces te al final era como, pucha, Qué injusto. ¿por qué no puedo disfrutar y todos valorar los resultados que estoy logrando? Y al final como que se enfocaban solo en eso. Y hasta que aparecieron las redes sociales, al principio yo no quería explotar como tal las redes sociales y luego me fui dando cuenta que era una buena plataforma para poder compartir lo que yo quería, de la forma que yo quería al final. Entonces yo creo que igual es una ayuda para todos los deportistas, Te fuiste artistas, acomodando músicos. un poco a todo eso que Claro, es nuevo para el deportista, po. sí, es nuevo, también tuve que ir aprendiendo. Si bien yo no trabajo de las redes sociales, creo que es un gran apoyo para cualquier profesional. Hay que un poco entender cómo funciona y todo eso, Con lo bueno pero y con lo malo que tienen las redes sí, sociales, ¿verdad? sí, también hay que hacer filtros. Yo también hago filtros y si hay gente mala onda, bloquear y chao, porque tampoco uno puede estar peleando ¿Cuál, en cuál la es el nube. fin de la gente mala onda? Yo eso Sí, nunca lo podía pues. entender. ¿Cuál es el fin? ¿Por qué tirar mala onda por las Es redes? gente infeliz nomás, pues que le falta quizás terapia, no sé. Aparte es como un mundo paralelo, siento yo, que la gente no da la cara. Entonces es súper fácil criticar y un poco vomitar sus propios problemas al final. Mm. Y después uno tiene que entender que al final no es contra uno, sino que esa gente lo va a hacer con cualquier cosa que le moleste. Y desde su amargura, pareciera. Sí, sí. Te pasa harto eso, ¿no? Siempre. Sí. Bueno, también como uno siempre estuvo en el alto rendimiento, siempre está la envidia, siempre hay gente mala onda. Sobre todo en Chile también, por lo menos en mi deporte, que nunca hubo gimnastas a nivel mundial. Claro, desde chico había gente que me odiaba solo porque yo me destacaba, me estaba escapando un poco del nivel de acá. Y gente que, claro, que quiere destacarse, pero bajándote, pues, no mejorando. Claro. Entonces, siempre tuve que lidiar con eso y creo que eso también me preparó psicológicamente
después con el tema de la prensa, etcétera. Pero Te sí, va dando más herramientas. siempre hay gente que está ahí como un poco pesadita, pero Qué mala también, onda. también yo creo que dentro de mi carrera logré enfocarme en lo positivo, o sea, lo que yo podía lograr y no quedarme pegado en eso. Siento que como darle prioridad a eso es como un poco agotar tus energías en otra cosa. Yo creo que también eso es otro filtro para los deportistas de élite, porque muchos Sí, eso le hace tanto daño y les juega tan en contra que no son capaces de superar sí, una mala crítica o malos comentarios y se sí, quedan en eso. sí, sí. Y el deportista, quizás con mayor capacidad mental, puede superarlo y focalizarse Sí, en lo yo creo que suyo, eso es lo ¿no? ideal. Como un poco todos los problemas que existan, al final hay que saber determinar cuáles te pueden servir como críticas, porque también uno tiene que ser autocrítico, porque uno Claro. no es perfecto. Entonces al final uno también tiene que analizar y decir, bueno, esto salió mal, ¿por qué salió mal? ¿Qué hice yo? ¿O qué puedo mejorar? Y hay otros problemas que no dependen de uno y un poco hay que dejar que pasen y uno seguir su objetivo al final. Mm. Entonces, Eh, importante eso. Otra cosa que dejaste en la historia fue el salto González. Sí. ¿Y ese cómo nace eso? ¿Cómo lo intentas? ¿Y Mira, cómo funciona eso? Que quede en la historia, sí, registrado en el código registrado. de puntuación. Mira, yo desde Ese, muy ¿no? chico, ese fue, desde muy chico, bueno, suelo, este es mi aparato fuerte, suelo y también salto. Y desde muy chico yo era muy bueno para girar. Entonces jugaba 2 giros, 3 giros, intentaba como aumentar cada vez más los giros. Hasta ese minuto existían solo 3 giros, mortal atrás con 3 giros en suelo. Y yo entrenaba 3,5 y 4 desde los 15 años. Y el 2003 hubo un mundial que es ese en Estados Unidos. Y dije, bueno, presentemos el 3,5, porque yo ya trataba de hacer 4 y dije, presentemos 3,5. Consensuado con tu entrenador, ¿no? Sin Claro, problema. yo lo preparé, lo metí en la rutina, estaba saliendo bien, listo, démosle. Era riesgo, pero démosle. No tenía nada que perder, yo tenía 17 años y iba a cumplir 18. Lo presentamos, hay que hacer todo un papeleo, un poco previo Se dice, y vamos a hacer un salto que claro, no está hecho. claro, hay que llenar un documento describiendo el ejercicio, tienen que verlo y después competir en esa época solo en el mundial, que era una vez al año. Y si a uno le salía, luego ahí veía el comité técnico si es que lo otorgaba o no. Y decidieron no darle mi apellido porque en ese minuto dijeron que solo otorgaban por giros completos extras, no medio giros extras. Yo di un medio giro extra. Ya, ok, bueno, en ese minuto yo era un Se da. NN de Chile, pero luego pasó el tiempo y fuimos viendo que Japón, por ejemplo, un gimnasta japonés muy conocido, empezó a registrar ejercicios con medio giros extra. O sea, adelante 3,5, después 4 y así. En salto también 3,5, etcétera. Y lo catalogaban como Chirai 1, Chirai 2, Chirai... Entonces, llegó un punto en que fue como, a ver, hablemos con gente de la Federación Claro. Internacional porque esto hace unos años atrás no pasaba. Y nos recibió un canadiense del comité técnico súper simpático y dijo, sí, manden una solicitud, adjuntando el video y todo, porque sí habían dado ejercicios de manera retroactiva. Y finalmente lo logramos el 2018, Al tiempo 15 después, años ¿eh? después. Al 15 tiempo años después. después de que lo presenté. Pero ya está registrado como Y salto claro, González. reconocieron obviamente el ejercicio y con mi nombre y todo, y se agregó al código de puntuación, así que va a quedar para siempre como González. Qué En bueno. ese minuto no lo hacía nadie. Hoy en día Ya con... lo hacen, pero Sí, ya bajo lo el hacen nombre más. De de González, claro. O sea, González. si Qué quisieran bueno. discutir ese ejercicio es como el González, no sé, tuvo tal descuento o etcétera. Eso es plantar bandera. ¿Eh? Qué Sí, buena. sí, es uno de estos logros como sin medalla al final. Sí, claro, súper potente Sí, porque quedaste en la historia. sí, Siempre. para siempre, sí. Tomás, Bacán. ¿y cómo lograste llegar a este alto rendimiento con todo lo difícil que es para un deportista chileno poder competir? Sí, ¿Sí? bueno, yo siempre he dicho que tuve la suerte de que mi familia me apoyó desde muy pequeño, pero luego, claro, tantas problemáticas que uno vive en el deporte, sobre todo en los deportes olímpicos que tenemos muy poquito apoyo. em, la verdad fue constancia al final y aprender de los problemas y un poco, no es no bajar los brazos, sino que saber cómo un poco pararse con más fuerza al final. Aprender. Yo creo que aprender de cada momento, siempre me dicen, ¿qué cambiarías tú de lo que viviste? Yo creo que no,
uno no tiene que cambiar lo que vive porque eso te construye finalmente. Y no saco nada pensando en qué hubiese hecho, sí. Al final hay que pensar en lo que uno hace y lo que puede hacer. Y lo que ya pasó, claro, que te sirva de aprendizaje, pero yo creo que fue eso, un poco como ser autocrítico, trabajar muchísimo, estar dispuesto también, tener como la voluntad de querer aprender y trabajar. Y no quedarse en ese ambiente como quizás en esa nebulosa de los problemas, sino que Que puede pasar, es lo más... que te quedes en ese pantano y que no puedas crecer. Sí, No tengo apoyo, no puedo sí, viajar sí, con mi kinesióloga, ¿qué te pasó? Me acuerdo en una Olimpiada. sí, Todas esas cosas que te van tirando para abajo. sí, Pero claro, la pasión y los deseos de lograr es más potente finalmente sí, que eso, ¿no? claro, como poner el foco ahí, en lo que uno quiere lograr más allá de que todo el mundo te diga que no se puede, o que es imposible, o te tiren para abajo, al final tener la convicción de que uno puede lograr cosas buenas. O sea, ir y obviamente planificando bien, porque hay mucha gente que dice, no, yo quiero llegar al Juego Olímpico. Y es como, ok, pero eso ya son ligas mayores. Hay que Claro, partir, hay que cumplir muchas etapas para llegar a los Juegos Olímpicos y vamos viendo. Porque puede resultar, pero puede que no también. claro. Ese fue un momento muy... Farcas, Sí, con sí, Farca. sí, Nació un poco entre tus amigos y sí. terminó finalmente en una muy buena ayuda, ¿no? Sí, sí, qué bueno, qué buen recuerdo. Mira, yo esto fue el 2009. Y en esa época, claro, yo, una vez más, tuve problemas con mi inscripción, que la federación de turno no me inscribió a una Copa del Mundo. Finalmente, en ese minuto, el presidente del Comité Olímpico, Neven Ilic, logra gestionar mi inscripción fuera de plazo, directo con la Federación Internacional. Y a último minuto me confirman, ya, bye, y partí, saqué medalla y llego con medalla de esa Copa del Mundo en Alemania. Y en punto prensa me dicen, bueno, ¿y qué vas a hacer si es que sigues con estos problemas de poco apoyo, etcétera? Y en algún minuto mis amigos bromeaban, como, oye, pero habla con Farca, habla con Farca. Que era un clásico en esos tiempos, Sí, ¿te sí. acuerdas? Y lo dije como broma al final. Nunca pensé que se iba a concretar ese apoyo, sino que lo dije en broma y todos muertos de la risa, jajaja, y después del punto prensa me contacta un representante, un tipo que trabajaba con él, y yo pensé que era broma al principio. Y después, no, me dio una dirección, que quería juntarse tal día, tal hora, esa misma semana. Y yo, ya, vamos a ver, Vamos. ¿qué onda? Y súper buena onda, súper preocupado, tuve Mira, muy buena experiencia con él y súper eficiente. Me dijo, ya, cuéntame un poco en qué estás, qué quieres, en qué te puedo ayudar. Yo le expliqué un poquito en qué estaba, porque justo en ese minuto, claro, ya había sido finalista mundial, había llegado con una medalla de una Copa del Mundo, entonces estaba como empezando a irme bien ya a nivel mundial, pero seguía entrenando con una infraestructura súper mala. Al final, unos aparatos chinos que precaria. se rompían enteros, o sea, entonces después iba a competir y claro, me rebotaba mucho más la carpeta y eso repercute obviamente en tu desempeño. Y le dije que mi principal carencia eran los aparatos profesionales, los de alta competencia. Me dijo, ya, yo puedo donarte unos aparatos, ¿cómo se hace? ¿Qué marcas hay? ¿Con quién hablo? Y ahí yo, bueno, están estas marcas y todas alemanas, no sé, todas europeas o De lo por ahí. mejor. Mira, Claro, ya listo, no sé qué, habló con un representante, ¿cómo lo hago? Reserva, hay que hacer una reserva, pum, le pasó un cheque a un tipo, lo fue a depositar, listo, y así. Y yo no podía creerlo, también le dije que mi sueño era futuro tener una escuela de gimnasia. Me dijo, ya, yo te puedo ayudar con esta donación si es que tú te comprometes a que a futuro esta infraestructura sirva para tu escuela para poder formar futuros gimnastas para Chile. Y así fue, mira qué buena. así fue. Desde el 2010 ya pude empezar a entrenar en estos aparatos y coincidió con mi despegue ya. Como desde el 2010 no paré hasta el 2021, que fueron mis primeros Juegos Olímpicos. Y finalmente el 2016 logramos con mi familia ya instalarnos como escuela de gimnasia. Con la escuela. Mira, Sí, qué con buena estos aparatos. experiencia entonces con Farca. Muy buena Muy bien. experiencia, eternamente agradecido, por Sí, supuesto, claro, de pues Leonardo Farca. imagínate. Y lo noté muy buena persona. Al final, como Muy generoso, sentí, ¿no? claro, sentí que de manera genuina él hace estas donaciones. Sí, y todo el tema en la prensa lo hace también para que quede como un comprobante de que lo que él hace, porque me imagino que muchas veces hubo gente que se aprovechó de estas Sí, donaciones. Entonces, claro, un poco para que sí, quede ahí claro.
reflejado cuál es cada una. Y además de qué deja se de trata. manifiesto de que también hay carencia de parte de la federación de que otra persona ajena tenga que venir Sí, a sí, generar un poco recursos en el fondo. como demostrar de que con un poquito de apoyo Se pueden... se puede mejorar enormemente el deporte al final, como Tomás, los y resultados. con las lesiones, porque Sí, el eso estaba deporte de viendo alto rendimiento, al mira, francés. Oye, esa ay, foto está por Dios, esa terrible. foto. Bueno, él se lesionó en el mismo salto que yo competía en esos mismos juegos. Esto fue Río 2016. Yo el 2015, en ese mismo salto, tuve una lesión, me rompí ahí un ligamento en un tobillo, me pusieron 2 pernos. Y desde ese año me cuidé mucho, porque ese mismo año tuve que clasificar a los Juegos Olímpicos del 2016. Me cuidé, me cuidé, me cuidé, no competí ese salto hasta esos Juegos Olímpicos que lo preparé con mucho cuidado. Logré realizar ese salto junto con el segundo salto, clasifiqué a la final y entre medio pasó esto. Y lo repetían y lo repetían, entonces entre la No. clasificación y la final, en todos lados me parecía a este gimnasta haciendo el mismo salto que yo tenía que competir en la final con la pata ahí Se para te cualquier pone como un lado. fantasma acá entonces. Claro, y yo me había lesionado ya en ese salto, entonces un salto súper riesgoso. Es parecido al que hace Simone Biles, la gimnasta Ya, norteamericana, que ya perfecto. entra de espalda, pero este salto uno entra de lado, pero es lo mismo después, la segunda fase. Y nada, fue complejo igual psicológicamente poder Superar enfocarse en la eso, po. final, porque Sí. claro, yo con tape hasta acá, porque tenía que proteger ahí mis tornillos, mis pernos que tenía en el tobillo viendo esto. Pero claro, el tema de las lesiones es algo que uno tiene que convivir siempre como deportista. Nunca hay tiempo, el tiempo necesario de recuperación. No hay, no existe. Pero en mi caso, desde que yo logro un trabajo con mi kinesióloga de manera constante, también me ayudó enormemente en mi desempeño, porque al final es un trabajo paralelo que uno tiene que hacer. Estar físicamente bien y ella también hacía un apoyo psicológico importante conmigo. Entonces logré como un buen trabajo con mi entrenador y con mi kinesióloga, siempre con un Ideal. médico, y de ahí también cambió todo. Teniendo un buen equipo atrás te Sí, ayuda sí, muchísimo. te ayuda a enfocarte en lo que uno tiene que hacer y no estar pendiente en todo al final, porque es imposible. Entonces cada uno hace su pega y eso también me enseñó a trabajar en equipo Mm, y remar todos para el mismo lado y todos aprender y mejorar y al final, obviamente la suma de fuerzas genera mejores claro que resultados, sí. no uno solo es complicado. ¿Cuáles son las características, Tomás, más importantes en un gimnasta? ¿Qué En no un puede faltar en un gimnasta, gimnasta? uff, Las yo más creo que importantes. la resiliencia. Es un deporte súper ingrato, como te comentaba, porque no hay opción de fallo. Entonces uno puede hacer todo y más, y el día de la competencia quizás pasa algo específico que te deja fuera de opción de todo y hay que esperar 4 años a otros Juegos Olímpicos, por ejemplo. Entonces hay que ser súper resiliente. Como aceptar a veces que pasan errores, ya sean por culpa de uno o cosas ajenas, y por mucho que uno haga todo y más, a veces No la cosa alcanza. no A veces no resulta nomás. alcanza. Entonces, claro, yo creo que eso es súper importante en un gimnasta. Como estar ahí dándole día a día y hacer todo, pero un poco el destino también, a veces resultan las cosas y a veces no. Y tener esa capacidad de decir, hoy no funcionó. Hay que esperar 4 años, 8 años. Quiero, sí, ya, démosle. Que no es fácil. No, Suena tan no es fácil, fácil. pero hay que remarla con No, de eso. repente uno está ahí llegando al pic de rendimiento y uno sabe que va con todo y que puede ganar, y de repente un pequeño error te Un deja mínimo fuera de la error. final y hasta ahí llegó. Qué difícil, qué Sí, súper difícil. complejo. Sí. Dame dos características que en tu caso sientes que te ayudaron a lograr lo que pudiste lograr. Dos hábitos. Ser ordenado, yo creo que es súper importante ser planificado en el día a día. Yo creo que el día a día refleja un poco el desempeño en tu trabajo también, desde tu casa, desde los horarios, los descansos, la alimentación, momentos para entrenar, momentos para descansar, para disfrutar también. Yo creo que eso es básico, como que de ahí parte todo. Yo creo que se refleja un poquito también la manera en que uno trabaja, en cómo uno vive en el día a día. Mm, Sí, como ser súper organizado y con todo al final, porque también creo que es súper importante sociabilizar, darse un tiempo con los amigos, con la familia, pero también lo que está fuera del gimnasio, no solo lo que uno trabaja en el gimnasio, sino que el tiempo invertido fuera. ¿Qué cosas tuviste que dejar de lado? ¿Qué cosas perdiste que hoy la analizas y dices, "Buah,
Perdí esto. Sí, bueno, yo creo que un poco la vida de un niño común y corriente fue distinto en mi caso, porque tuve que adquirir responsabilidades desde muy pequeño. Claro, a los 6 partí en el colegio, pero a los 8 ya un poco más en serio con mi entrenador ruso. Y tener que, claro, dejar de lado quizás cumpleaños, viaje de estudio, las primeras fiestas y todo eso. Igual intenté vivir eso de cierta forma, no como mis pares, por así decirlo, pero intentaba, si es que podía, claro, ir a alguna fiesta, como vivir un poco eso, porque también Porque es la quería, vida misma, pues, ¿no? claro, uno siempre quiere sentirse parte de algo. Y en ese minuto que uno está creciendo, que uno es adolescente, y claro, uno también quiere conocer gente, ir a fiestas, etcétera. Entonces lo intentaba, pero siempre como con esta carga un poco de, chuta, ya, voy a esta fiesta, pero no debería salir tanto, y por otro lado tenía que entrenar, competir, etcétera. Entonces yo creo que eso fue difícil. Y yo creo que es más difícil en la gimnasia porque, por ejemplo, en los deportes colectivos, uno genera amigos con tu Sí, equipo. sí, En tu deporte es un deporte muy súper solitario. solitario. Salvo 2 o 3 que son tu equipo de trabajo, lo demás Sí, lo vives solo. Se claro. lo hace más difícil. Claro, y aparte en mi caso no habían gimnastas que estuvieran a ese nivel ya compitiendo, a nivel mundial y todo eso. Entonces como más solo uno se siente al final. Como un poco uno siente como que está loco al final, como ¿qué hago yo Voy por proyectándome este a camino y todos esto? van por allá, Y claro. claro, y la sociedad te dice como tenéis que estudiar una carrera universitaria, lo tuyo es un hobby. Sí, es difícil, como psicológicamente como esa carga Mm, de sentirse como súper ajeno a lo que pasa en el mundo y a lo que te exige la sociedad al final. mm. Sí, como raro al final. Tomás, tengo una sección que es punto penal. Ya, Yo lanzo, tú atajas. ya, Respuestas cortitas. ya. ¿Ya? Tu logro que más valoras. Uf, el oro panamericano en Lima. El oro panamericano en Lima. Sí, ¿Ese es porque estaba tu familia? porque estaba mi familia, porque fue una medalla que busqué mucho tiempo. O sea, yo mis primeros panamericanos fue en Santo Domingo 2003 y ya luego 2018 logró el oro, porque desde ahí, claro, me fue bien, pero tuve plata, bronce, muchas platas No y estaba el oro, bronce pero no estaba el y no oro. estaba. Y lo logré en Lima, Bueno. finalmente. Sí. Tu mayor desilusión. Uy, hay tantas. Pero esa que te dolió, que todavía duele, todavía no sana esa herida. Uy, son muchas, pero a modo general, como ¿cómo funciona en Chile el alto rendimiento? Yo creo, en general. Esa, mira, Sí, te como las trajo, organizaciones deportivas. te trajo hartas Sí. dificultades, ¿no? Sí, sí, es ingrato. Es ingrata Es esa ingrato, parte. súper ingrato, sí. El poco apoyo, etcétera, sí. El lugar más lindo que te tocó conocer. A mí me encanta Madrid. Madrid. Le tengo mucho cariño a Madrid porque yo en Madrid me preparaba cada año antes de cada mega evento, el más importante del año, yo iba a entrenar con la selección española a Madrid unos 10 días, 3 semanas. O a veces más, Linda pero ciudad. siempre volvía y hasta el día de hoy vuelvo al final. Trato de cada año intento ir a Madrid. Tengo un amigo que vive allá también. eh, Intento volver siempre. Me encanta Madrid, sí. Buena. Me encanta. Si tuvieras que organizar una comida en tu casa, ¿Ya? invitar a 3 personas de cualquier tiempo, de cualquier época, ¿a quién invitarías de esas 3 personas para compartir una velada? Eh, que ya no estén con nosotros. Que ya no estén o que estén. Bueno, mi entrenador ruso, mis abuelos, sí. Y tu abuelo. Sí, sí, los echo de menos al final, pues sí. Lo extrañas. Sí. ¿Qué personaje importante te tocó conocer en tu carrera? Sí, El Papa Ratzinger, el 2009 fui al Vaticano dentro de una delegación chilena que viajamos con la presidenta Bachelet en ese minuto. Y a último minuto me llaman y me dicen, ¿quieres viajar con nosotros? Bueno, y fue una ceremonia de una mediación que hizo, bueno, que pasó hace mucho tiempo entre Chile y Argentina por unas tierras ahí ya. en el sur. Y estuvimos con el Papa, así, Qué buena. en el Vaticano, en un salón increíble, en una comida, y jamás pensé conocer a un Papa. Qué buena. Entonces Y yo en el creo, Vaticano, más y en el encima. Vaticano, unos salones que no están abiertos al Al público. público, claro. Claro, qué Entonces bueno. fue muy loco y es una anécdota, claro, como bien, bien única Buena y rara, experiencia. sí, Po. pues. Respuesta cortita.
Lo primero que se te venga a la mente. Comité Olímpico. Juegos Olímpicos. Farcas. Mi mayor apoyo crucial como... en La ese familia. punto. La base, La base. sí. Periodismo deportivo. Complejo. Gabriel Boric, Presidente. presidente. Estaba viendo, que lo hablamos en algún momento, a Simone Weil en esta Ujú. serie que ahí veía, y que mencionaba el término este de los twisties, se llama, ¿no? Sí. Que es un poco cuando están en pleno salto, que se pierde un poco la relación cuerpo-mente. ¿Cómo Claro. eso, Tomás? ¿Y si te pasó en algún momento? Sí, pasa harto. Es como un cortocircuito que pasa como a nivel cerebral, por así decirlo, como del sistema nervioso. Claro, hay una desconexión, una desorientación como espacial al final, porque uno en la gimnasia uno no va fijando la vista a medida que uno va como girando y dando vueltas en el aire, sino que son sensaciones al final. De tu cuerpo en el aire, flotando, girando. Uno no va contando, ya voy un giro, 2 giros, 3 giros. ¡Bum! Pasa nomás. No, es muy rápido. Entonces son puras sensaciones y uno lo tiene como ya mecanizado, grabado en tu cerebro y tu cuerpo un poco ya lo tiene grabado también. Entonces, a veces pasa por estrés o algún trauma o por múltiples razones que en el aire es como que hay un cortocircuito y uno queda perdido. Y es súper complicado porque uno puede caer de cuello Peligrosísimo. y hasta ahí llegaste. Entonces, la gimnasia es un deporte como de alto riesgo en ese sentido. Y claro, se vio reflejado en los Juegos Olímpicos de Tokio con Simone Biles y ella expuso un poco este tema. Y desde ahí empezó a hablar de salud mental y que fue súper necesario también Sí, claro. hablar de estos temas que no, que el deporte como la gimnasia, que son deportes muy perfeccionistas, de gente Muy con un perfil perfeccionista. muy perfeccionista, como que esos temas no se hablaban. Porque al final siempre como que en la gimnasia se enfocan en el error, como que no hay mucho feedback positivo, por así Y decirlo. es mostrar de una u otra manera cierta debilidad. Claro, ¿Verdad? Y que a claro. nadie le gusta demostrar eso. ¿Y a Así ti te es. pasó? Me ha pasado, pero más en entrenamientos que en competencia. En competencia, por suerte, no. Wow. Pero sí, de hecho, hasta el día de hoy me pasa entrenando que como al final uno va repitiendo, en mi caso, ejercicios como más complejos, con más giros. Cuando quiero hacer uno sin giro, me giro. Entonces quiero hacer un doble sin giro y yo hago con un giro igual. Pero eso en el aire me pasa. Es como que salgo a un doble sin giro y en el aire, pum, le meto un giro. Porque ya lo tengo como grabado. Porque Claro. tantas repeticiones que hasta el día de hoy me pasa. Tengo que concentrarme mucho en hacer algo como más simple, por así decirlo. Porque competí tantos años con más dificultad que sin querer como que le meto ahí Se te más va al otro. dificultad. La mente como que queda grabado y Sí. archivado eso. Sí, porque miles y miles de Mil repeticiones y repeticiones. repeticiones. Sí. Tomás, leía en tu libro, que está muy bueno y que está en las librerías, es muy entretenido, está muy bien contado tu historia. Libro campeón, sí. Sí, y lo difícil que es cuando haces en un salto, por ejemplo, y cometes un error, una caída, por ejemplo, cuando estás haciendo suelo, lo difícil que es resetearse rápido y Sí. seguir, porque ya cometiste un error y cómo seguías frente a un error así. Al final yo siento que en mi caso fueron los años de experiencia. Porque claro, al principio uno quiere dejar tirar todo Te quería y tirar al salir, tiro, nomás, claro, ya. como ya, y te da rabia, po. Pero después uno va aprendiendo a manejar esos momentos. Obvio que es súper frustrante, sobre todo cuando uno está comenzando una rutina y uno parte con una caída y te falta todo el resto de la rutina, la fatiga y todo el tema psicológico. Claro. Eh, pero claro, uno va aprendiendo nomás a manejar esos temas. ¿Y es ahí cómo complicado. lidiabas con tu diálogo interno? No va a salir, no, sabéis que ya no clasifiqué, ya con esto estoy al horno. ¿Cómo hacía, qué te decía ese...? A mí me pasaba que yo quedaba como en modo avión. Es como que te viene un bajón y al final uno tiene que seguir como un robot nomás. Es como que ya hay que seguir. Hay que seguir y un poco como de tanto repetir lo que uno siempre hace, pero hay un bajón importante. Igual hay un bajón. Sí, o sea, uno tiene que seguir y uno intenta como sacar energía, pero por otro lado tu cabeza se fue a mil para abajo. Entonces, para eso hay que trabajar como el tema del profesionalismo. Es decir, como yo soy gimnasta, o sea, yo soy un profesional, pero no solo en los momentos buenos, sino que en los momentos difíciles también. Y un poco demostrar tu nivel en esas pequeñas situaciones Sí, también. po.
Como, Que son las que marcan diferencias Claro. al final entre los grandes Claro. deportistas. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo superáis ese error Sí, y seguís? porque también a mí me pasó que con rivales conocidos, súper campeones mundiales y todo, de yo ganarles y que no te saluden. Y que pasan por al lado así como enojados y no te felicitan. Y eso también habla mal de un deportista, Sí, creo yo, de una claro. persona. ¿Y eso era por Entonces, una frustración personal de ellos o porque te miraban de... es raro porque en la gimnasia uno no compite uno a uno. Es como si uno lo hace bien, Claro, gana o sí, plata o claro. bronce. Pero ahí uno se da cuenta también de los tipos de personas. Al final hay personas para todo en todos lados. Sí, Es po. verdad. Sí. Además que también lo comentaba ahí en tu libro que de repente en todos esos pensamientos aparecía voy a tener que, después de un viaje largo, tener que volver a Chile, con la crítica, con los auspiciadores que tenían expectativa en esa... Es toda una presión que estás jugando ahí cuando estás Sí, haciendo tu rutina. sí, es súper Es complejo el complejo alto eso. rendimiento. Voy a hablar más como de los deportes olímpicos, porque, a ver, hay muchos deportistas hoy en día muy buenos a nivel mundial, pero siento que igual la prensa es súper crítica con nosotros. Yo recuerdo mi tercera final olímpica en Río, yo salí séptimo, y claro, los anteriores había salido cuarto, entonces lo tomaron como una desilusión. ¿Cachai? Y es como, pero no tienen ni idea qué están hablando, soy séptimo olímpico. ¿Cómo va a ser malo eso? Con el historial que hay de poco O apoyo, sea, etcétera. no hay historial y Claro, estar entre y no los 10 hay, mejores del claro, era mi mundo. tercera final olímpica. Entonces, claro, como que eso es súper complejo. Y es una carga importante que los deportistas de alto rendimiento tenemos que enfrentarnos día a día. Versus otros deportes que quizás hay más apoyo o quizás son más positivos en la forma de apoyar. Acá, claro, no tenéis medalla olímpica y le fue mal. ¿Cachai? Entonces eso es súper ingrato. Espero que vaya cambiando en el tiempo. Igual siento que hoy en día hay más apoyo en general con los deportes olímpicos, pero falta todavía. Hay mucho por crecer ahí, Falta mucho. todavía desde el presupuesto de las federaciones hasta, no sé, más organización de eventos, que el Estado se ponga con centros de entrenamiento, porque a mí muchas veces me dicen, Tomás, necesitamos una escuela, pero te invento, en Viña, en no sé dónde. Y es como, pucha, es pega al Estado, yo no puedo resolver estas falencias. Si yo ya aporto con mi escuela aquí en Yanquihue, eh, claro, pero las necesidades ya tienen que cubrirse desde más arriba. Yo no me puedo hacer cargo de las falencias del Estado como tal. Por lo tanto, yo creo que falta ahí más apoyo también. El acceso como a la práctica deportiva, sobre todo en deportes como la gimnasia y bueno, muchos más que son deportes caros Mm. y muy técnicos. Y es raro, Tomás, porque, por ejemplo, en los Panamericanos que fueron acá en Chile, yo me acuerdo que traté de ir, por ejemplo, a la gimnasia y tratamos con mi hijo de sacar entrada un mes y medio antes y estaba todo agotado. Sí, Y los estadios o los complejos deportivos para las competencias estaban casi todos llenos. sí, Entonces, la gente sí le interesan también otras disciplinas, aparte sí, del sí, fútbol, sí. que es el más popular, sí le interesa la gimnasia, sí Sí, le interesa la natación. sí. Entonces, igual es raro que todavía no entiendan eso, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, son un poco la responsabilidad que tienen como las Las cabezas de feras. estas organizaciones también de querer meter como más lucas en el deporte. Y todos sabemos que el deporte, pucha, el mejor medicina, por así decirlo, para la salud, para la droga, etcétera, y todo lo que se Todo lo que desprende de eso. significa para un país tener una... Sí, y por ejemplo, Brasil lo tiene súper claro. Brasil no tiene una pirámide como el deporte masivo y el alto rendimiento. Ellos la invirtieron y Mira, meten todo al alto rendimiento porque saben que eso va a inspirar a toda la masa que va a llegar, como gracias a sus deportistas olímpicos medallistas, va a llegar, pero ellos tienen centros de entrenamiento gratuitos, creo, muchos, de mira. alto nivel. Entonces, claro, le dan la oportunidad a la gente de mirar a sus propios compatriotas medallistas olímpicos e inspirar A a las los nuevas más jóvenes generaciones, y a claro. la población en general a practicar deporte y tienen la opción de poder tener acceso también a practicar distintas disciplinas. Son fanáticos del deporte en Brasil. Y Entonces yo creo mira, que nos falta eso porque el interés está. Yo el creo interés que está. falta el acceso, falta mayor inversión, falta mover más el deporte.
porque en estos eventos, en estos mega eventos como los Panamericanos se demuestra que a la gente le gusta, le encanta y van en familia y disfrutan. ¿Sí? Y después uno ve la ola que viene después de los Panamericanos de que muchos niños quieren hacer gimnasia o quieren ser como la Fran Exactamente. Crobeto o como la Natalia Bucó. Exactamente. Entonces, Pero después se diluye porque no falta lo otro, por Claro, lo que viene desde las esferas mayores, que es un poco lo refuerzan así y es. no está tan lejos Brasil como también para tenerlo Estamos al lado como ahora, espejo, sí. ¿verdad? Sí, y económicamente Chile súper bien. O Podría sea, no serlo. estamos mal. ¿Necesitabas rituales antes de la competencia? ¿Eras de cábala? ¿Eras de hacer ciertas cosas? ¿Hablarte? No. Nada. O sea, intentaba no tener mañas, por así decirlo. Para no... Por ejemplo, ¿qué maña? No, intentaban, o sea, no tenía ¿Pero cuál nada es el...? específico. no sé. No, hay gente que necesita su botella de agua al Ya. lado, de ordenar cierta cosa ahí, de no decir, qué sé yo, costumbres al final. Que eso Y- muchas veces también se les puede llamar cábala a eso, ¿verdad? Sí, sí, claro, yo lo veía como mañas al final, Claro. porque yo decía Sí, como, es pucha, verdad, no está quiero, ahí. claro, Son no primo quiero, hermano. quiero que mi concentración esté 100% en lo que tengo que hacer y no en otra cosa al final. Porque en las competencias pasan mil cosas, mil. Desde que gritan mientras uno compite hasta que, no sé, pasó algo, eh, te retaron, te pasó un problema en el calentamiento o las lesiones ya. Es súper complejo como lidiar con las lesiones, tema lesiones que siempre están. Entonces intentaba no tenerlo, pero sí, claro, intentaba tener mi rutina un poco que practicaba día a día de mis horarios de al desayuno, hago esto, luego descanso, luego y así. Un poco el calentamiento siempre más o menos estructurado, eso sí, pero no depender de cosas Qué bueno, ajenas en y el minuto. qué sano, porque lo otro te empieza a provocar también inseguridad cuando no lo Claro, tienes, porque ¿verdad? si no lo consigues, claro, sí, No pues, está mi viene la botellita al lado, no ansiedad, voy a sí, pues. rendir y Y ahí empezáis a tu cabeza se va para otro lado. Exacto, Sí. Entonces exacto. intentaba no tener cábalas por esa En razón. tu carrera, Tomás, ¿cuál fue el momento más difícil que te tocó vivir? Yo creo que el periodo de 5 años sin entrenador, sí, porque yo Eso era fue muy lo... joven, necesitaba ayuda técnica y no la tenía, intentaba entrenar, me lesionaba, no podía rendir como yo quería, se mezclaba con esta época de que tenía que entrar a la universidad y no sabía qué hacer, si entrenar, ir a la universidad o no. Fue súper difícil para mí. Esa fue la etapa más difícil. Sí, porque iba a entrenar y solo, y en ese minuto, me acuerdo, no sé, pues que en el gimnasio del Comité Olímpico, en ese minuto, entraba para acá, en Santiago, en la calle para acá, no pagaban no estaba pagada la luz y cortaban la luz. Entonces, como que yo iba a entrenar y no había luz, y solo, y me lesionaba, y era como todo muy difícil. Remando contra... Muy difícil. Y en esa etapa que uno es adolescente, más encima. Entonces, claro, y ver a tus amigos que están pensando en la universidad, con amigos nuevos, y yo así como, ¿qué estoy haciendo? Porque al final, claro, como que te sacrificáis y te esforzáis, pero al final Y en no ese veía la momento no luz. se ven los frutos tampoco. No. No, y no No, se sabe si se van a alcanzar. claro, y más encima como sin entrenador, sin infraestructura, sin nada al final. Entonces yo creo que ese es el Fue minuto difícil. más complejo. Sí. Tomás, y un poco lo que hablábamos también antes de empezar, esa foto desde los 4 años que ya tenías claro lo que querías ser gimnasta. En el retiro es morirse un poco también, ¿no? Sí, Porque sí. dejas de lado, es abandonar para siempre algo que fue parte de tu vida y tu gran pasión. ¿Cómo Sí. viviste eso? ¿Te preparaste? ¿Cómo lo llevaste? Mira, intenté tomarme todo el tiempo posible. De hecho, hasta el día de hoy como no lo hago 100% oficial porque todavía pienso y digo, pucha, claro, me retiré. Mi última competencia importante fue Tokio 2020, que fue el 2021. Desde ahí decido empezar a dejar la alta competencia. Pero también fue un minuto bien complejo a nivel psicológico con todo el tema de la pandemia. No nos dejaban entrenar las horas necesarias, entonces igual yo llegué a esos Juegos Olímpicos con menor preparación, yo sabía que tenía menos opción, porque en otros países sí le daban prioridad a los deportistas y seguían entrenando y compitiendo, pero acá fue muy complejo. Entonces, siento que fue una despedida como rara, porque claro, no había público, no podía entrenar bien, el tema de los contagios, el test de antígeno todos los días, era un ambiente muy Mm, distinto, muy estresante. Entonces a veces pienso y digo, pucha, podría pegarme un par de copas del mundo más, yo creo, porque me siento bien, sigo entrenando. ¿Y puede ser? Lo pienso. Yo sé que después, claro, cuando empiezo a entrenar todas las horas que tengo que entrenar y ver
todos los gente que no quiere que esté compitiendo y que me hagan la vida imposible, voy a decir chao. Pero no lo descarto. No lo descartas, mira. No lo descarto. Pero ahí tengo que ver bien el próximo año ya si es que decido competir o no, o quizás decida hacer algún show ya como de retiro más oficial. O sea, yo Eh, creo que si hicieras presentaciones en Chile, o sea, iríamos mucha gente a verte, porque de verte ahí sí, en vivo, sí, tu lo he actuación pensado. es wow. Lo he pensado, hacer como Así, por ejemplo, como hacen alguna, los tenistas, estos partidos ya retirados, claro, alguna una exhibición. exhibición es Sí, sí, lo he notable. pensado. Lo que pasa es que, claro, me he tomado todo el tiempo posible para poder estar claro, para poder estar tranquilo. Como tú dices, es como un luto al final, como dejar Sí, la alta competencia, que estuve más de 30 años en la alta algo se competencia. muere adentro. Claro, y tu mente se acostumbra a tener una meta muy alta y a vivir con un estrés muy alto y metas muy altas que nunca más s- se van a igualar quizás en Mm, otras áreas mm. de tu vida. Prepararte para un mundial, para unos Juegos Olímpicos, planificar todo tu año. Están Entonces, ahí. claro, tu mente se acostumbra a eso y ese bajón genera a veces un vacío, como de sentir que ya no es tan importante lo que hago. Pero en ese sentido me ha ayudado mucho mi escuela también, como a dirigir todo lo que yo he aprendido, lo que he vivido, para formar niños, personas a través del deporte y desde ahí un poco concentrar mis energías y Canalizarlo, claro, mis claro. objetivos. Nunca se va a alcanzar lo que cuando competía en la Olimpiada y eso, pero por lo menos canalizar esa energía, como Claro, dices tú. dejar como un legado, traspasar mis vivencias como gimnasta y todos estos logros como para que sirvan también para otras personas. ¿Y qué es lo que más extrañas de la competencia, de tu vida activa como gimnasta? Eh, yo creo que todo un poco, el tema como de representar a Chile, de estar en una Copa del Mundo, como esa sensación de que sé que puedo estar como medallista representando a mi país, eso es como que te llena el corazón como al final, como que te infla de orgullo. Eso extrañas, esa Sí, sensación. sí, eso de estar ahí como a punto de competir y el estrés y todo, pero con esa sensación de que sé que puedo ganar o ser finalista, eso extraño, como esa adrenalina al Esa final. adrenalina. Sí, La mayoría de los deportistas de élite extraña eso, esa sí, sensación que no te la da nada más en la vida. no, Nada más es que esa difícil. competencia. Sí. Cuando miras para atrás tu carrera, ¿hay algo que te quedó por hacer? ¿Algo que te reproche porque no hiciste? No, yo creo que no. No, yo creo que como te comentaba, no. Bueno, siempre uno, si piensa, puedo hacer mejor quizás muchas cosas, pero me enorgullezco de lo que hice también, de cómo fue todo al final. Eh, y claro, y los errores para aprender y para no repetirlos, pero no, trato de no pegarme en lo que no hice, en lo que pude hacer mejor, sino que claro, eso te sirve para futuro, pero. Focalizarte en todo ese historial potente que tienes para Sí, atrás. sí, hay que estar Perfecto. orgulloso de lo que uno es, de cómo, de todo lo que ha Ni vivido, lo que ha hablar, aprendido, ni con lo bueno y hablar. lo malo al final. Sí, claro. Sí. Si tuvieras la oportunidad de volver a conversar con Tomás González, de Ya. 18, 19 años, con todo lo que sabes hoy, con toda tu experiencia, ¿cuál sería el consejo que le daría a ese Tomás González que está a puertas de empezar ya en la elite? Yo creo que paciencia, porque en esa etapa hay mucha ansiedad, mucho nerviosismo, como que uno piensa que el mundo se va a acabar. Y claro, no me hubiese imaginado que, porque claro, en ese minuto yo decía ya, el 2004 quiero ir a los Juegos Olímpicos de Atenas, pero yo tenía 18, o sea, cumplía 19, pero ahora digo, era un niño prácticamente. Pero en ese minuto era como ahora o nunca. Como si no lo hago ahora, no va a pasar nunca y el mundo se va a acabar y no voy a Esa poder lograrlo nunca impaciencia de más. esa edad, pues claro. Y al final lo logré el 2012. Claro, podría haber sido quizás el 2008, tampoco. Y también era como, no, pero paciencia. Como que al final ese tiempo que pasó y todas esas dificultades sirvieron Sí, para claro. Es aprender y lo para que te va mejorar y formando. claro, y no lo logré el 2004, pero lo logré el 2012, lo logré el 2016 y el 2021 al final, como Mm, heavy pensar que fui a 3 Juegos Olímpicos. increíble. Entonces yo creo que paciencia, sí, un poco como calma, que no se va a acabar el mundo. Yo creo que eso me hubiese como Mm. dicho como consejo, como tranquilidad, paciencia, planificación, pero de a poco.
No te vuelvas loco. Claro, no se va a acabar el mundo ahora. ¿Qué te Sí. enseñó el éxito? El éxito, a ser sensato, yo creo también. Sí, como... Porque el éxito viene por muchas cosas, y a reconocerse, claro, en lo que uno es bueno y en lo que no también, y a ser mejor, yo sé que suena súper cliché, pero ser mejor persona. Como que yo creo que el éxito va de la mano un poco con eso. Hay gente súper exitosa que es pésima como persona, pero yo creo que es distinto cuando te ayuda también a mejorar como persona, a relacionarte con otras personas y generar un impacto en tu entorno también. Yo creo que eso es súper importante el éxito, como que no quede para uno solamente, sino que por eso yo también hablo harto de mi escuela siempre, porque creo que lo que yo viví también, Traspasarlo, claro, traspasarlo, compartirlo, motivar a la gente, demostrar que se pueden hacer cosas increíbles inspirar. y que no y que muchas veces no solo son las medallas también. Pues, si al final también mi escuela es Es uno de tu mis vida, logros ¿verdad? más grandes y no es una medalla mi escuela, por así decirlo, Es sino que es verdad. un logro inigualable al final. Y hoy, Tomás, con los años uno se va poniendo más emotivo. ¿Qué cosas te emocionan hoy? ¿Qué cosas me emocionan? Muchas cosas, ¿eh? En Por verdad, yo soy ejemplo, súper llorón, como... ¿siempre fuiste llorón o ahora estás más No, llorón? soy súper sensible, pero no lo demuestro, como a solas, por así decirlo. Eh, Me emociona como la gente genuina, como las buenas intenciones, como el ayudar. Yo creo que sí, como eso me emociona mucho, como ver gente sincera, gente genuina, gente que quiere ayudar, gente bien, como positiva, sobre todo hoy en día, como lo que hablábamos un poco de las redes sociales, que hay como Mm, tanto bombardeo de mala energía, mm. que yo creo que conocer gente como con buenas energías y buenas intenciones me emociona, sí. Y uno va aprendiendo también un poco como a elegir a gente con la cual uno quiere rodearse con el tiempo, como a Vas filtrar. siendo más selectivo, Sí, ¿no? sí, porque quizás cuando uno es más joven uno conoce y comparte y de Claro. repente uno no se da cuenta y hay amistades tóxicas o Sí, relaciones claro. tóxicas también que uno no se da cuenta. Entonces yo creo que me emociona así, como conocer gente positiva. La nobleza, gente buena. Sí. ¿Qué te mueve hoy en día para levantarte en las mañanas? ¿Cuál es tu motor? Mi escuela, yo creo, Tu mi familia, escuela. porque al final es un proyecto familiar. Entonces, Está tu mamá, está tu todos. papá, tu hermano y tu hermano. Sí, tengo dos hermanas, una está a cargo de la sede de Yanquihue, está viviendo ya con mis sobrinos, y mi otra hermana acá en Santiago, bueno, ve todo el tema de redes sociales, comunicaciones, etcétera, que es diseñadora. Mi hermano, profesor de educación física también, trabaja Qué desde el día increíble uno. toda la familia ligada a eso. Sí, sí, Qué lindo, ¿no todos eso? remando ahí para el mismo lado. Sí, es como un orgullo familiar, pues también. Sí, Sin duda, sí. por Tomás. Y Sin duda. la principal gestora, mi mamá, al final. Pues ella, gracias a ella, estamos funcionando. Como es impresionante, es uno de mis referentes, mi mamá, mi papá. La capacidad que tiene como de trabajo, Tu mamá es muy power. Yo Sí, hablé con ella y es sí, encantadora, sí, gracias a ella se ve estamos que es muy potente con la ella. escuela, sí. Y mi carrera también, en gran parte, el motor es ella, mi papá, sí. Si al final, Has estado bien rodeado, ¿no? sí, Tuviste la suerte de estar bien sí. rodeado en Sí, eso. y yo intento transmitirlo siempre a los papás, que no obliguen a sus hijos, que los apoyen, que les den las herramientas. Obvio que tiene que haber cierta rutina y ciertos métodos y ser exigentes, pero tampoco, o sea, dar un poco la libertad a los hijos de que también ellos puedan tomar sus decisiones y equivocarse y encontrar lo que a ellos les gusta. Yo creo que gracias a eso yo llegué donde llegué en el deporte Mm, porque me permitieron también en su minuto como decidir, no seguir. Y yo sabía que no iba a pasar nada, que no me iban a retar, que no me iban a obligar, pero yo creo que hay que darle un poco esa libertad a los niños también, como importante eso, sí, ¿no? que disfruten ciertas cosas que ellos quieran hacer. Sí, porque hay papás que son muy obsesivos y quieren Sí, ver en sus hijos reflejado lo que quizás ellos no pudieron ser. sí. Entonces ahí se provoca un tema muy potente. Sí, yo creo que el equilibrio es la clave siempre. Sí, claro, como enseñar que hay que ser responsable, que hay que cumplir con ciertas cosas, con cosas que a uno no le gusta muchas veces, pero también disfrutar de otras cosas y hacer lo que a uno le llena, por así decirlo, el Mm. corazón. Sí. Y en lo que estás ahora, Tomás, bueno, está en la escuela,
Te vi no era MasterChef, era otro, Top ¿no? Chef, Top Chef. Sí. Y en esto, Refoods, sí. ¿qué tal eso? Bien, una ¿Bien? experiencia nueva. Yo soy socio fundador de Refoods. Son alimentos saludables, súper, bueno, nutritivos, casi sin sellos. Quisimos ofrecer a la gente como Era importante. productos, claro, productos como bien conocidos, salchichas, carne molida, hamburguesa. Estamos desarrollando más, pero por ahora con eso. Sin sellos prácticamente, como porque está muy de moda todo esto plant-based, pero al final si uno agarra una hamburguesa vegetal, por así decirlo, es una farmacia, o sea, es una cantidad de químicos que le meten para que tenga rico sabor y etcétera, para que performe bien, que al final eso también es envenenar un poco a la gente. Entonces quisimos ofrecer alimentos saludables que aporten ¿Y con la esto está salud. en el supermercado? ¿Dónde están, Tomás? Estamos en el Jumbo, en algunos Jumbo y en la página web, redefoods.cl. Sí, estamos desarrollando más productos. Espero que vean la luz el próximo año. Porque claro, uno compra porque la hamburguesa es rica, el hot dog es rico, pero claro, si además puede ser saludable, Claro, ideal. porque en el caso de la salchicha nos dimos cuenta que hay salchichas que es un producto súper consumido en nuestro país, en los cumpleaños, en Todos todas los partes, eventos. pero es pura basura al final. Claro, Entonces quisimos exactamente. como la versión nutritiva de esos productos tan consumidos también. Así que una buena experiencia como de emprendimiento. Es difícil igual emprender. Es súper difícil, ¿no? Porque Muy otro rubro. difícil. Muy difícil emprender con las marcas que están posicionadas, con el Potente. mercado. Es muy complejo. Pero Es buena verdad. experiencia, uno va aprendiendo harto, sí. Tomás, qué le dirías a alguien que quiere ser feliz? Que quiere ser feliz, tantas cosas. Chuta, bueno, aprender a relacionarse bien. Aprender a relacionarse con las personas primero. Yo creo que es algo súper complejo, como primero aprender a conocerse y luego aprender a relacionarse. Yo creo que eso es como la base. Eh, Mucha gente no se conoce a sí misma, como Fu. no se da el tiempo tampoco de analizarse, de tener esta Sección. introspección y tener minutos como para irse hacia adentro y desde ahí un poco proyectarse. Yo creo que eso es como a modo general, No pues. le damos mucho tiempo a eso, ¿ah? No, y hoy en Saber quién día, somos, saber para dónde vamos, sí, y hoy en día todo lo externo es subir la las foto más redes, taquilla, es verse bien, los 8000 filtros que hay, nunca mostrarse como vulnerable, sino que siempre mostrarse sin como, debilidades. claro, todos quieren ser influencers. Sí, pues no, estamos mal ahí. Hay que partir desde la base al final, desde lo importante. Desde lo importante, Sí, conocerse uno. sí, los valores, sí, obviamente, y desde ahí proyectarse. ¿Dónde y cómo te ves en 10 años más? ¿O dónde te gustaría verte en 10 años más? Me encantaría vivir en Madrid, En Madrid. ¿Te gustaría? ¿Lo tienes como pero, proyecto eso? pero soy realista, porque al final yo sé que acá vivo mejor que en cualquier otro país, porque mi imagen es mucho más valorada acá, Hay mi quienes querido, era trayectoria. respetado, claro. Claro, mi trayectoria. Yo acá puedo vivir mucho mejor que si voy a Europa, que todo es más caro, pero no voy a lograr un sueldo como el que podría lograr acá. Entonces, me veo con mi escuela, me veo siempre, yo ahora estoy como un poco más abierto a distintos proyectos. El tema de la cocina ahora con Top Chef VIP, el año pasado un programa de baile, como que Te fuiste en baile. igual no quiero nunca dejar de aprender al final. Como ahora que ya no estoy en la alta competencia 24/7, por así decirlo, me gusta mucho aprender de áreas distintas. Entonces, pretendo seguir aprendiendo hasta que me muera en distintas áreas y por supuesto con mi escuela y todo lo que esté relacionado a, al deporte, a la actividad física, a salud, a vida saludable en general. Sí. Buena. Siempre como tomando proyectos en esa línea, como al wellness, por así decirlo, al Tomás, bienestar. ¿y qué te enseñó la gimnasia, todos tus años de gimnasia, que hoy lo sigas aplicando en tu vida diaria? Planificarse, yo creo, en la planificación. Creo que todo parte de una buena planificación. O sea, en tu empresa, en lo que Sí, siempre mantienes el ser planificado en las cosas que vas a sí, empezar. y el trabajo en equipo básico, como aprender a trabajar en equipo, que a veces cuesta harto, sí. Como sincronizar este trabajo, la comunicación, mejorar procesos y todo eso. Yo Mm. creo que eso
me enseñó el deporte dentro de mil cosas más, por supuesto, pero sí. es Son las como- enseñanzas que dejan también Sí, años de trabajo y de esfuerzo. sí, En así el es. caso hipotético, Tomás, que tuvieras que hacerte un tatuaje en tu frente, En mi frente, en tu ¿ya? frente, que te lo vas a ver todas las mañanas al mirarte en el espejo, ¿qué frase, qué palabra te pondría en la frente? Te la vas a ver todas las Como mañanas. motivacional, Que algo que te inspirara, que pucha, quisieras ver en las mañanas. pienso dos cosas, familia y resiliencia, que ya lo comenté. Familia y Yo- resiliencia. sí, como que esos dos términos me vienen a la cabeza. Tu Sí. familia es muy potente, Sí, muy potente. es que al final, gracias a mi familia, soy lo que soy al final. Entonces, creo que siempre ha sido mi núcleo y siempre voy a volver a mi familia. O sea, de ahí nace todo, siento Es tu yo. apoyo incondicional además Sí, siempre. ¿Eh? ¿Qué le diría el Tomás González hoy, que está aquí frente a mí, a ese Tomasito tendría que ser? yo creo que tenía como 3 años, 4 años. ¿Qué le dirías, Tomás, a ese enano? Parecido a lo que comentábamos, que el tema de no acelerarse. Sí, muchas veces uno se desespera, hay ansiedad, hay nerviosismo, hay angustia. Entonces, como que de ahí nacen muchas cosas como malas al final. Entonces, eso, yo creo que Que tener lamentablemente, confianza. lamentablemente Tomás es parte de esa edad también, po, Sí, ¿verdad? Que sí, uno quiere, es impulsivo y quiere todo al tiro y no, sí, ¿verdad? Entonces no es tan fácil lidiar con sí, eso. sí. Y cuesta como tener confianza en uno, en procesos, en lo que va a pasar. Sí, yo creo que eso. Desde tu visión, Tomás, ¿cuál crees tú que es el legado que dejas a las nuevas generaciones que te vieron brillar? Siendo súper concreto, creo que demostré que podemos llegar a nivel mundial y lograr cosas muy grandes en Chile, en distintas áreas. Yo lo demostré en la gimnasia, un deporte que nadie conocía en Chile. Un deporte súper elitista, fuera como de, no sé si elitista, pero como de tradición de países muy grandes. Sí, Entonces, sí, como decir, oye, nosotros también podemos estar ahí. Eso, como decir, como, oye, pero si se podemos, puede. se pueden hacer cosas muy buenas. Lo que pasa es que tenemos que enfocarnos, tenemos que estar dispuestos a trabajar bien de manera profesional, como paremos un poquito de quedarnos como en un nivel como más amateur, por así decirlo. Si Mm, podemos hacer cosas buenas y se puede replicar en ciencias, o sea, hay muchos profesionales muy buenos. Tenemos buenas personas, buenos hay profesionales. buena materia prima, Sí. sí, Yo es creo que verdad. a eso contribuí yo, por lo menos, en el lado olímpico, por así decirlo, de deportes olímpicos. Pero también para decir, pucha, si podemos llegar a nivel mundial, podemos ser los mejores del mundo, enfoquémonos. Mm, Como, ¿queremos o no queremos? Se puede mm, al final. la verdad. Sí, pues, sí se La puede. última, Tomás, la última. Después de esta vida, ¿qué viene? Qué buena pregunta. Descansar, yo creo. Iba a decir reencarnarme. No, 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 un no. descanso, un buen descanso. Tranquilo, yo creo, con la mente en paz. Y ya luego quizás reencarnarse. Bueno, nadie sabe. No sé si hay otra vida más allá, en otra órbita, En otra o acá dimensión. mismo. Espero evolucionar, no quedarme aquí en este planeta tan complejo. Pero paz, sí, yo creo que descanso y paz. Espero. Buena, buena, no me habían dicho Sí. esa respuesta, muy buena. Sí, yo siempre he dicho, yo creo que yo si me muero hoy, me muero tranquilo. Sí. Con las cosas bien, Sí, sí, hay que estar perfecto. tranquilo, hay que hacer las cosas bien y, y estar tranquilo, yo creo, vivir el presente, compartir, aprender, pasarlo bien, pero claro, uno nunca sabe cuándo se va a morir, así que Exacto. espero que el día que me muera esté lo más tranquilo posible y eso, Tomás, eso. te quiero dar las gracias. Ha sido un placer conocerte. Muchas Te gracias por seguíamos la solo invitación. por la televisión, viendo tus logros. Nos hemos conocido en otro evento anteriormente y ha Hace poquito, sido, sí, de verdad que ha sido un buen placer encuentro. conocerte. Muy buena onda tú. Gracias por compartir tu historia, tus vivencias. Feliz. Yo creo que tienes un gran legado. El primer gimnasta en posicionarse en la elite. Así Y es es. complejo. Es Así muy es. complejo. Así que Así es. gracias por venir y compartir Gracias por la invitación. Feliz de estar compartiendo hoy con ustedes. Así que cuando quieran aquí vamos a estar. Muchas gracias. El mejor lugar para jugar es Coolbet.
apuestas deportivas, casino online, póker y mucho más. Toda la emoción y diversión en un solo sitio. Gana, disfruta y siente la adrenalina en cada jugada. Porque cuando se trata de entretención, hay un solo lugar. Este 2025, siempre Coolbet.